Bueno, buenas tardes a los que se van conectando. En primer lugar, agradecerles por participar de esta charla, agradecer a la Confederación de Patinaje por invitarnos a participar. Les comento, nosotros pertenecemos a la Universidad Nacional de Avellaneda, formamos parte de un grupo de estudio en nuevas tecnologías aplicadas al alto rendimiento deportivo y conformamos el equipo que investiga en el Laboratorio de Fisiología y Biomecánica Deportiva de dicha universidad. Mientras se van sumando, bueno, les contamos lo que vamos a hacer en esta charla, ¿sí? La verdad que debido al tiempo que es bastante acotado, nosotros tuvimos un encuentro con la gente de patinaje de la zona metropolitana el año pasado y estuvimos hablando durante 4 horas, ¿sí? No solo hablando, sino intercambiando experiencias con ellos, haciendo demostraciones en vivo. Así que nuestra intención hoy es resumir lo más posible los elementos tecnológicos que se están utilizando con más frecuencia hoy en día en el entrenamiento y en la evaluación deportiva, hacer un repaso rápido y breve y dejar más tiempo para lo que son dudas y preguntas, que es donde se vuelve más enriquecedor el tema, ¿sí? Entonces, nosotros primero vamos a hacer un repaso por todos estos elementos, o algunos, elegimos por ahí los que más se utilizan hoy en día, obviamente hay muchos más, pero vamos a hacer un repaso breve por algunos, explicarles cómo funcionan, de qué se tratan, y a lo último vamos a intercambiar dudas y consultas con ustedes. Para eso les vamos a pedir que durante la charla, si tienen alguna consulta, la escriban en los comentarios ahí de Facebook, y nosotros al final vamos a empezar a responder esas dudas y a hablar sobre eso. Bueno, como les dije, somos un grupo de estudio de nuevas tecnologías aplicadas al alto rendimiento deportivo. Está conformado por docentes, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y lo que vamos a hacer hoy es tratar de compartir con ustedes los métodos y tecnologías que se utilizan que pueden llegar a serles más útiles en lo que ustedes se dedican, que es el patinaje. Sabemos que la Confederación incluye muchas disciplinas bastante distintas y de diversas características, así que también por eso es muy importante las consultas que nos hagan al final para poder quizá hacer llegar la información a lo que a ustedes más les sirva o más les interese. Desde ya muchas gracias y bueno, comenzamos con los primeros artefactos y tecnologías que vamos a compartir con ustedes. Juliana. Bien, bueno, vamos a dividir un poco la charla en lo que es la importancia de evaluar y después cómo evaluar. Entonces, ¿por qué? Nosotros nos llevó este interrogante de por qué es importante evaluar a los deportistas, ¿no? ¿Por qué también es importante evaluar en sí, en cualquier ámbito? Primero nos funciona y nos sirve porque es una manera de que nos orienta para saber en qué punto está la persona en ese momento determinado. Eh, otro factor es que nos permite medir si se están cumpliendo los objetivos que se establecieron a mediano y a corto plazo o a mayor plazo del deportista. Y otra manera también de saber si la evaluación está funcionando es poder medir la proyección que tiene la planificación estratégica de nuestro deportista. Antes que esto, es importante también mencionar que los deportistas son sistemas complejos. Tenemos que tomarlos como sistemas complejos porque tenemos muchos factores que pueden incidir en las evaluaciones. No es que siempre nos va a dar un dato válido que no puede variar, ¿no? Sino que hay que tener factores en cuenta que pueden alterar esos datos y que no siempre pueden ser lo mejor que nos pueda salir en esa evaluación. Por ejemplo, el estado emocional inmediato del deportista. Sabemos que los deportistas manejan mucho estrés y ansiedad al momento de entrenar o competir, entonces puede ser un factor que incida en la evaluación. Otra cosa es la etapa y planificación de la temporada en la que se encuentra. No es lo mismo estar en una etapa de plena competencia que en una etapa de pretemporada, ¿sí? No es lo mismo evaluar un deportista individual o un deportista que está hoy en día integrando un equipo que tiene otro tipo de calendarización y con otro tipo de partidos que todas las semanas tiene que transitar, ¿no?
Otro factor es el ciclo menstrual femenino, que muchas veces pueden incidir en los test de fuerza, o una cuestión biológica en la que se encuentra la mujer, y también pueden ser las lesiones deportivas, ¿no? Que el deportista no puede dar su 100% justamente porque no está en las óptimas condiciones para poder serlo evaluado en su totalidad como nos gustaría a nosotros los que estamos como agentes deportivos. Entonces, a raíz de esto, nosotros tenemos muchísimos test en cómo nosotros podemos evaluar un deportista. Tenemos los test teóricos que llevamos al campo y tenemos las evaluaciones donde implicamos tecnología. Hoy en día, en la globalización que tenemos y que está evolucionando el mundo del deporte y también de lo que tiene que ver eh, la tecnología, podemos observar que empezaron a surgir nuevas tecnologías para justamente testear y evaluar a los deportistas, no solamente en alto rendimiento, sino también a nivel amateur. Entonces, lo más importante que tenemos que tener claro y en cuenta es que los métodos que se utilicen para testear y evaluar tienen que ser justamente métodos de medición que se sostengan en el tiempo, porque nosotros podemos obtener muchos datos de una evaluación, pero sí está bueno poder mantenerla en el tiempo y repetirla según una periodicidad que tengamos con el deportista, ¿no? Luego de esto, poder medir la evolución de los datos obtenidos, ¿no? Justamente el medir la evolución y analizar los datos para saber qué resultados podemos sacar, porque luego de cada evaluación, nosotros tenemos la posibilidad de hacer ajustes en la planificación estratégica de nosotros para con el deportista y para con el equipo también en cuanto a los deportes de conjunto. Justamente porque, bueno, ajustamos la planificación de los entrenamientos en función de los resultados obtenidos. Entonces, nosotros acá les vamos a mostrar qué tipo de tecnología utilizamos en la universidad y que ya estuvimos utilizando para evaluar a ciertos deportistas, ¿no? Es importante aclarar que son todos herramientas y dispositivos avaladas científicamente, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, son los que mostramos acá en el Power, que es la alfombra de salto, ¿sí? El encoder, las fotocélulas, unas aplicaciones especiales, y también les ofrecemos el sistema de medición, un sistema de medición propia que no se queden solamente con que tenemos que tener una tecnología novedosa para poder evaluar a nuestros deportistas, sino que también podemos, en nuestros clubes de barrio, podemos medir a partir de cosas que tengamos en nuestro alcance cotidianamente, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con la alfombra de salto. Primero, porque es bueno realizar un test de salto vertical. Primero, porque te permite medir el rendimiento deportivo del deportista. Y también estamos midiendo la potencia, ¿no? La potencia que el deportista está generando en sus miembros inferiores para realizar la acción, que es generalmente un salto vertical. Esta plataforma nos permite obtener cierta cantidad de datos que se calculan a través de una fórmula automática del sistema, ¿no? Y estos son un poco los datos que podemos sacar. El tiempo de vuelo, el tiempo de piso, la velocidad, la altura, la potencia anaeróbica del salto, la tracción mecánica, la altura pliométrica y el índice Q de lo que es el movimiento. Acá les mostramos más o menos cómo es la alfombra de salto, ¿no? Que tiene diferentes medidas, y esta está conectada por una interfaz hacia la computadora, donde te va a poder, a través del software, puedes ver todos los datos que te da el dispositivo. Básicamente es como si fuese un cronómetro que por medio de una chicharra le avisa al deportista cuándo tiene que realizar el salto, y una vez que vuelve a tocar la alfombra, al ser de contacto, detiene el tiempo y mide y estima las unidades de medición. Bien, acá les muestro cómo puede inferir este tipo de evaluación, ¿no? Podemos ver que este es un test que se realizó de multisalto en el tiempo de 1 minuto, ¿no? Y acá podemos evaluar cómo va variando la altura en función del tiempo, cómo va disminuyendo la potencia del salto. Y esto es muy importante dependiendo del deportista y de la carrera en la que esté en el momento entrenándose para competir o justamente para saber, para hacer ese paralelismo técnico de lo que tiene que ver con el deporte. Acá les vamos a mostrar un video de cómo funciona la placa.
Es un salto vertical donde el deportista se encuentra en posición, realiza el salto y justamente nos marca en el software lo que tiene que ver los datos que acabo de mencionar. Y también les vamos a ofrecer una alternativa que si ustedes no tienen la posibilidad de tener una medición con plataforma de salto, también hay aplicaciones que se utilizan hoy en día, que están avaladas científicamente, para poder realizar este tipo de test por la gran calidad de video que tienen los celulares para poder realizarlo. Por ejemplo, nosotros lo que podemos ver acá es que nos pide una cierta cantidad de datos del deportista y debido a la gran calidad que tiene justamente la cámara para poder tomar cuadro por cuadro el movimiento del deportista, nos permite evaluar el salto en función de lo que sería la misma funcionabilidad de la alfombra de salto, ¿no? Y también, bueno, una vez realizado esto, nos va a decir un par de datos más, un par de datos menos en realidad de la alfombra, pero que nos va a funcionar de manera igual, como la potencia, la fuerza utilizada y hasta el tiempo de vuelo. Bien. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de la alfombra de salto? Es que la evaluación de las capacidades neuromusculares de extremidades inferiores facilitan la planificación individualizada del entrenamiento de los deportistas. O sea que nosotros podemos ser mucho más específicos a la hora de realizar una planificación o ajustar ciertas condiciones de la planificación que tenemos de entrenamiento para que nuestros deportistas puedan fortalecer ese tipo de zonas que tienen que tienen más débil o tienen que más entrenar. Bueno, y ahora los dejo con la parte de encoder con Andrés. Muy bien, bueno, les pedimos disculpas porque vamos a ir así muy rápido porque queremos aprovechar el tiempo al máximo y poder compartir bastante tiempo después con las preguntas y respuestas y poder haber recorrido, aunque sea un mínimo, de estos artefactos que les mostraba Juliana. Lo que vamos a hablar con el encoder es principalmente cómo se está realizando o cómo se puede realizar el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza es clave en todas las disciplinas deportivas, sí, en todas. Pero ¿qué pasa? Ya hace un tiempo González Vadillo, ¿sí? Un investigador que es referencia en el entrenamiento de fuerza, empezó a decir que lo importante en la mayoría de los deportes no es que sean muy fuertes, ¿sí? No importa que el deportista sea muy fuerte, sino lo que más importa es que tenga mucha fuerza aplicada en un breve tiempo de ejecución. Es decir, no va a ser más exitoso el deportista más fuerte, sino el que puede aplicar mucha fuerza en poco tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, al momento de una carrera de velocidad, un sprint corto, ¿sí? Por ahí hay deportistas o había una forma de entrenar en donde se buscaba aumentar la fuerza, pero en realidad lo importante es la velocidad a la que se aplica esa fuerza, no tanto tener mucha fuerza si voy a tardar en aplicarla. ¿Sí? Entonces, el encoder es fundamental para eso. Bien, vamos a ver ahora cómo funciona básicamente el encoder. ¿Sí? El encoder es básicamente un dinamómetro que dentro del contexto deportivo se utiliza para hacer una medición directa y continua del espacio recorrido y el tiempo de movimiento de una carga externa conocida. Generalmente la barra de pesas. ¿Sí? Ahí vamos a ver la imagen del encoder. Es este aparatito, nosotros tenemos este mismo en el laboratorio que se conecta a la computadora a través de una interfaz y con un cable de acero se engancha a la barra de pesas. Entonces, lo que podemos medir es precisamente lo que decía recién de la distancia recorrida por la barra en un tiempo determinado. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? ¿Por qué es importante? El encoder nos permite establecer previamente una señal auditiva cuando baja la velocidad de ejecución. ¿Cómo se entrena generalmente o cómo entrenamos la mayoría de las veces la fuerza? Para entrenar la fuerza lo más importante es saber qué esfuerzo está realizando el atleta. Nosotros planificamos, ¿sí? Generalmente, si uno lo trata de hacer el entrenamiento seriamente, dice, bueno, voy a trabajar al 80% de su capacidad. Mañana voy a trabajar al 90% o estoy en recuperación, voy a trabajar al 60%, 70% de su capacidad.
¿Cómo medíamos esto? A través de una repetición máxima, ¿no? La mayoría de las veces se hace a través de un RM o repetición máxima. Por ejemplo, en una sentadilla, el deportista realiza una sentadilla con el máximo peso posible. ¿Sí? Si puede hacer más de una repetición, se le pone más peso hasta que solamente puede hacer una repetición bien ejecutada y eso se toma como el RM, es decir, el 100% de lo que puede levantar en ese ejercicio. Supongamos 100 kilos. Entonces, a partir de ahí se planifica. Decimos, bueno, esta semana o la semana que viene vamos a trabajar al 90%, es decir, 90 kilos. La otra semana vamos a trabajar al 95%, 95 kilos, y así uno toma como referencia el RM para planificar. Pero ¿qué pasa con el RM? Si el deportista ese día viene de trabajar o por cualquier motivo está cansado, quizás su RM sea menor al que podría tener un día que viene con más energía o más cansado o que comió mejor. ¿Sí? Entonces hay varios estudios, no vamos a mostrar todo acá, pero porque tenemos poco tiempo, que demuestran que el RM de un deportista varía de un día al otro. Todos los días tienen un RM diferente. ¿Sí? Y más en Argentina, que la mayoría de nuestros deportes son amateur, entonces los deportistas, además de venir a entrenar, trabajan, estudian o tienen familia, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el RM? No es tan fiable como pensábamos. Además, yo le tomo un RM hoy, entreno una semana, la semana que viene, si yo entrené bien, probablemente su RM haya mejorado. Y yo sigo tomando como referencia el RM que le tomé la semana pasada. No puedo tomarlo todos los días, ¿sí? Varía todos los días, pero no lo puedo tomar porque es riesgoso. Yo estoy exigiendo a mi atleta al máximo esfuerzo posible. Entonces hay riesgo de lesiones, etcétera, etcétera. Que el encoder no llega a eso. ¿Por qué? Porque el encoder mide la velocidad de ejecución. Y si González Vadillo nos dice que lo más importante es la velocidad de ejecución, se hicieron varios estudios en donde demuestra que cada velocidad de movimiento de la barra, si un deportista entrenado, tiene un determinado peso. Es decir, si yo trabajo con el 50% de un RM, generalmente van a mover esa barra a 1 metro por segundo, supongamos. Entonces, yo sin tomarle un RM, yo le tomo la velocidad de la barra, si ya vengo evaluando a ese deportista bastante, yo con la velocidad que tiene ya puedo estimar qué porcentaje de RM está levantando. ¿Sí? Entonces, yo no lo evalué esta semana de RM, pero la última vez que lo evalué, no sé, levantaba 100 kilos, supongamos, en RM. Ahora lo hago con el encoder y le pongo 50 kilos, no lo exijo o no la exijo. ¿Sí? Y veo que la velocidad de movimiento de esa barra es 1 metro por segundo. Entonces, evidentemente, está al 50% de su RM. En cambio, si yo con 50 kilos veo que mueve la barra más rápido, supongamos 1.5 metros por segundo, quiere decir que su RM ese día es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, yo puedo programar el peso con el que va a trabajar ese día con mayor exactitud al que yo había planificado. Si yo había planificado trabajar al 50%, ese día no van a ser 50 kilos. ¿Sí? Entonces, el encoder lo que tiene es eso, que yo puedo medir la velocidad de ejecución y estimar el RM sin necesidad de tomar ese test. Bien, me estoy extendiendo mucho. Entonces, como vimos, puedo programar el tiempo que me avise con una señal auditiva si yo empiezo a bajar la velocidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces entrenamos al fallo. Y entrenar al fallo también acumula fatiga y hace disminuir la velocidad. Entonces, con el encoder yo puedo programar que cuando empiezo a bajar la velocidad de la serie, ¿sí? Automáticamente se detenga. Entonces, el deportista siempre trabaja a la máxima velocidad posible y de esta forma el entrenamiento va a ser muchísimo más trasladable al rendimiento dentro de la cancha, la pista, donde sea. ¿Sí? Bien, entonces podemos decir que se puede programar de esta forma la carga de trabajo de manera controlada, en forma eficiente, sin exponer al atleta, porque no le tenemos que tomar una repetición máxima todo el tiempo, y monitoreada constantemente. ¿Sí? Bien. Vemos acá un video. ¿Qué otras ventajas nos da el encoder? Bueno, la alfombra de salto nosotros no la podemos utilizar, por ejemplo, con patines. ¿Sí? Nosotros hicimos la evaluación en el laboratorio de un atleta usando patines. Entonces, podemos medir lo mismo que la alfombra, pero con la carga de los patines, que es muchísimo más real
para saber cuánto salta esa deportista, que si lo hiciéramos con la alfombra en donde no tiene los patines. Después hicimos otra evaluación con sentadilla. Ahí el encoder no se ve porque está atrás de la silla, no se ve bien, pero bueno, esto sería la forma en que evaluaríamos una sentadilla con encoder, y ahí nos pasaba directamente a la computadora la velocidad de ejecución. Perfecto. Bien. Para cerrar, tenemos también el encoder. Obviamente es mucho más caro que una aplicación para celular. Hoy en día hay encoders que no necesitan la interfase a la compu, sino que trabajan en forma inalámbrica. Pero está la posibilidad también de las aplicaciones. Acá vemos la aplicación MyLift, que es una aplicación que se creó similar a MyJump, la que es de salto, en donde lo más importante es tener un celular con una cámara muy buena. En general solo se aplica con iPhone. Y lo que hace es muy parecido a la anterior. Uno tiene que grabar al deportista. Primero le pide algunos datos, cargar datos sobre el atleta, y después uno filma y marca el momento exacto en donde comienza el movimiento y el momento exacto donde termina, ¿sí? A eso uno le tiene que agregar la carga que está levantando el atleta, ¿sí? En este caso ahí se ve que pone 100 kilos, y con eso calcula automáticamente la velocidad de ejecución, ¿sí? Y si uno va cargando el historial de ese atleta, en el momento ya le dice qué nivel de RM tiene ese día, ¿sí? Acá ven un gráfico en donde va mostrando que según la velocidad de ejecución, ya la aplicación te marca en qué lugar está el ejercicio o el esfuerzo que acaba de hacer. Perfecto. Pasamos a fotocélula. Bueno, ya vimos dos herramientas de laboratorio, y acá vamos a ver otras dos herramientas que a priori podrían parecer que no tienen muchas similitudes, no tienen nada que ver una con la otra, pero se van a dar cuenta que algunas similitudes importantes tienen. La primera de ellas es que, a diferencia de los dos equipos que vimos anteriormente, que son netamente de laboratorio, estos dos se pueden usar en el campo. ¿Por qué? Porque son un poco invasivos, ¿sí? Digamos, el encoder necesita que el deportista esté sujeto, la alfombra necesita que el deportista caiga exactamente y salte desde la alfombra, y en estos casos lo que uno puede hacer es amoldar estos dos sistemas, tanto de la fotocélula como del video, a las características de nuestro lugar de entrenamiento, y directamente evaluar al deportista en acción en el contexto en el que compite habitualmente. Esa es la primera similitud. La otra similitud, y es similitud también con el encoder y con la alfombra, es lo que mide. En este caso, tanto la fotocélula como el videoanálisis, usándolo como método de medición, lo que vamos a medir es una evolución de un espacio, de una distancia, en función del tiempo, ¿sí? El encoder hacía lo mismo, medía cómo se modificaba la posición de la barra en función del tiempo, y la alfombra también lo que mide es tiempo y después estima la altura de salto. Ahora, ¿por qué queremos medir esa variación del espacio en función del tiempo? Tanto en el encoder como en estos casos, lo que estamos tratando de estimar con esto es la velocidad, ¿sí? Nosotros vamos a estar midiendo directamente solo espacio y tiempo, o en el caso de la alfombra solo tiempo. Pero acá lo que queremos es, a partir de esta medida, poder calcular una velocidad e incluso una aceleración, y en casos más específicos se pueden calcular, por ejemplo, fuerza o potencia. Ahora, medir espacio y tiempo es algo que se hizo toda la vida en el campo, y se hizo con cronómetro y con una cinta métrica. ¿Qué es lo que nos aporta la tecnología en este campo que no teníamos previamente? En el caso de la fotocélula, lo que nos va a aportar es la capacidad de medir el tiempo en forma automática y muy precisa, ¿sí? Sin depender del ojo humano. Si yo hacía a una persona correr una distancia y tenía que tomar con el cronómetro, dependo del
observador cuándo va a tocar el botón del cronómetro para activar y desactivar el inicio de la cuenta. La fotocélula no es más que un método que inicia y corta un cronómetro. Lo hace a través de un haz de luz. Ese haz de luz puede tener dos tipos de configuración en el equipo. Pueden ser de barrera o reflectivas. ¿Qué quiere decir esto? De barrera tiene un emisor y un receptor, y el haz de luz atraviesa el espacio, y las reflectivas, el haz de luz lo que hace es sale de un lugar, rebota contra una superficie que refleja y vuelve al inicio. En cualquiera de los dos casos, lo que tenemos es una especie de hilo que el deportista va a cortar cuando pase, ¿sí? Es como si vieron carrozas de fuego, cuando los maratonistas llegaban a la meta, atravesaban una cinta. Bueno, acá lo que estamos haciendo es atravesar esa luz, que lo que va a hacer es darle stop al cronómetro. Ahora, dependiendo de lo que yo quiera medir, voy a necesitar una cantidad de fotocélulas, ¿sí? Si yo tengo 2 fotocélulas, solo puedo medir una velocidad, que es la variación de tiempo, la variación de espacio en el tiempo que sucedió entre esas 2 fotocélulas. Ahora, si yo quiero calcular una aceleración, que es cómo va variando la velocidad a medida que progresa la carrera, entonces voy a necesitar más fotocélulas en el medio. Entonces voy a conocer una velocidad, después otra velocidad, y voy a ver cómo se modificó. ¿Sí? Entonces, cómo yo armo el sistema va a depender de lo que yo quiera después estimar. Ahora, lo otro importante es tener en cuenta el error que se comete, ¿sí? Yo voy a tener un cronómetro sumamente preciso porque mide a la milésima de segundo y se acciona automáticamente. Pero yo, por mi cuenta, con intervención humana, tengo que medir la distancia, ¿sí? Yo tengo que saber a qué distancia están las fotocélulas una de otra, porque eso es lo que me va a dar la distancia. La fotocélula solo me va a calcular, me va a dar el tiempo. Entonces, si yo mido mal ese error y lo mido con un instrumento que no es adecuado, voy a tener velocidades que van a ser erróneas, ¿sí? El error siempre va a estar más atado a la medida que tiene menos exactitud y precisión. Acá tenemos un ejemplo también de Paula cuando la evaluamos en el laboratorio. Ahí tenemos 2 fotocélulas. Entonces la primera da inicio al cronómetro, la segunda corta el cronómetro, y entonces nosotros, habiendo medido con exactitud esa distancia, podemos decir que recorrió, en este caso, 7 metros en un tiempo determinado. Con eso estimamos una velocidad promedio, ¿sí? Hay que tener en cuenta que siempre que se calcula entre las 2 fotocélulas es una velocidad promedio. Si quiero irme acercando a velocidades más instantáneas, tengo que ir acercando las fotocélulas. Y acá tenemos la misma medición hecha en penumbras, porque una cosa que tienen las fotocélulas es que al ser instrumentos ópticos, la luz incide en su capacidad para medir. En este caso, a nosotros nos generaba error la luz de los reflectores del laboratorio, así que tuvimos que hacerlo con las luces apagadas, en donde ganaba sensibilidad. Ahora, dije que eran similares el videoanálisis y la fotocélula. De hecho, hay aplicaciones, una aplicación, por ejemplo, MySprint, que reemplaza las fotocélulas por una cámara. Lo que hace es tomar lapsos de tiempo, lapsos de distancia conocidos, y con la filmación puedo calcular el tiempo que tardó de ir de un lado a otro. Entonces, eso es una especie de videoanálisis. Todas las aplicaciones que estuvimos mostrando son aplicaciones de videoanálisis. Ahora, ¿cómo miden tanto las aplicaciones como si uno utilizara una herramienta informática como el Kinovea o el Tracker? Va a medir distancias contando píxeles y va a medir tiempo contando fotogramas, ¿sí? Fotogramas sería, si yo hago un movimiento y lo descompongo en fotos, ¿cuántas fotos saqué en un determinado lapso de tiempo en esa filmación? Entonces, si están más juntos, si tomo más fotogramas, puedo medir más exacto el tiempo, ¿sí? Entonces, la cámara del iPhone, por ejemplo, que mide a 240 cuadros por segundo, va a tener mucha más capacidad de contar, va a medir cada 4 milisegundos. En cambio, si yo tomo con mi celular que filma a 30 cuadros por segundo, voy a estar tomando cada 30 milisegundos. Entonces, es 8 veces más exacto, 8 veces más precisa, perdón, la cámara del iPhone.
Entonces hay que tener esas consideraciones, hay que conocer bien la velocidad a la que se filma y hay que conocer bien la resolución para poder estimar la distancia. Y yo tengo que tener una referencia real, entonces tengo que decirle que tantos píxeles son 1 metro. Entonces tengo que tener alguna referencia en la realidad cuando filmo a alguien, como una varilla o lo que sea, que conozca el largo, entonces le digo, este largo es 1 metro, el video va a eso traducirlo en píxeles. El error que se va a cometer va a depender de eso. Entonces yo tengo que lograr un compromiso entre tener un video lo suficientemente rápido para poder tener muchos fotogramas, pero a la vez que me dé una buena resolución y no me haga píxeles muy grandes. En la cámara que yo tengo, por ejemplo, que mide 1000 cuadros por segundo, tiene una resolución muy grosera, entonces cada píxel me va a representar una distancia muy grande y cometo mucho error. Ahora, el video, así que esas como son las similitudes, te da una gran ventaja, que es te permite analizar técnica, ¿sí? Yo estoy filmando al deportista en un gesto deportivo y puedo tener datos numéricos, pero si veo la técnica los puedo contextualizar, ¿sí? Puedo ver qué pasó en esa ejecución y por qué se modificó el número. Además de que puedo evaluar la técnica propiamente dicha, ¿sí? Ahora, si yo voy a evaluar técnica, tengo que tener en cuenta cómo lo voy a filmar. Para filmar tengo que agarrar el gesto técnico que quiero analizar, tengo que ver en qué plano sucede, ¿sí? Si va de costado, si va de frente, si plano sagital, plano frontal, y dividir el gesto técnico en fases para poder evaluarlo con más precisión, ¿sí? Si va a tener un despegue o un aterrizaje, lo que sea, poderme concentrar en la fase que yo quiero analizar. Si no, se vuelve muy difícil, estamos filmando mucha cantidad de fotogramas, muy despacio sería, analizar todo un gesto deportivo muy prolongado se hace muy complicado. Entonces, bueno, estas fueron más o menos las similitudes y las diferencias entre el videoanálisis y las fotocélulas, también un poco comparado con todas las anteriores. Una cosita más, lo que quería aclarar, que tiene que ver con el videoanálisis, como les dije, las aplicaciones son aplicaciones de videoanálisis, ¿sí? La gran diferencia que tiene una app, como puede ser MyLift, MyJump, MySprint, con usar el Kinovea es la estandarización que hacen, ¿sí? Como decía Andrés antes, generalmente son en iPhone, por ejemplo. Bueno, entonces eso ya te setea qué cámara tiene. Ya sabemos a qué velocidad mide, la resolución que tiene, no hay posibilidad de error. Te dicen cómo colocarte, entonces la posición y cómo filmaste también está estandarizado. Todo eso ayuda a que sean más fácilmente validables. Si yo lo hago con el Kinovea de forma espontánea, yo lo voy a hacer de una manera, Andrés lo va a hacer de otra, Juliana lo va a hacer de otra, entonces ahí se empiezan a dar diferencias en las mediciones. Esa es una gran diferencia entre la aplicación paquete cerrado y lo que yo puedo hacer con el Kinovea, pero potencialmente uno podría no usar aplicaciones, sino usar Kinovea o Tracker o el software que sea con una compu y podría lograr los mismos resultados. Perfecto. Bueno, tratamos de ser breves para que quede espacio ahora para responder preguntas. Como les dijimos al principio, las preguntas que tengan las pueden poner en los comentarios de Facebook y ahora nosotros vamos a tratar de responder esas consultas. Ahí les dejamos nuestras direcciones de redes sociales porque por ahí también en algún momento tienen alguna otra consulta o quieren ver cómo utilizar los servicios de laboratorio de la universidad o venir a evaluarse. También pueden hacerlo a través de las redes sociales. También vamos subiendo ahí cuando tenemos capacitaciones o alguna publicación, vamos a ir subiendo ahí. Así que bueno, las preguntas que tengan las pueden ir haciendo en los comentarios. No sé, Juli, si ya hay alguna. Acá me pasaron ya alguna, ¿vos tenés? Sí, hay una que habla sobre cómo evaluamos el aspecto psicológico en los deportistas, ¿no? Eh, ¿Querés contestar vos o contesto yo, como quieras? Bueno, más que nada lo que, como hablé al principio, los deportistas son sistemas complejos y hay que tener en cuenta esto al momento de evaluar porque justamente el nivel emocional en el que se encuentra al momento de hacer un test o una evaluación puede diferir en función de la etapa en la que se encuentra competitivo o también a nivel personal. Yo quiero recalcar que es importante tener un grupo interdisciplinario en el que se pueda trabajar con también especialistas en lo que es la parte psicológica y también motivacional del deportista para también tener una precisión en cuanto a cómo se encuentra en ese momento. También hay diferentes tests para evaluar el nivel
de ansiedad que tiene el deportista y estrés competitivo al momento de realizar una competición o un entrenamiento, que también se podría emplear el día que está destinado a hacer las evaluaciones. Eso depende mucho a criterio del entrenador y del grupo técnico en el que se encuentre. No sé si quieren agregar algo más. No sé, por ahí algunas de los testeos, por lo menos yo utilizo con deportistas, la percepción subjetiva del esfuerzo, que es bastante sencillo de aplicar. Obviamente tiene sus falencias, pero bueno, es algo simple. Para los que por ahí varios ya la conocen, la percepción subjetiva del esfuerzo se basa en una tabla de Borg que califica el entrenamiento del 1 al 10, siendo 1 un entrenamiento que para el deportista fue prácticamente nada de esfuerzo, representó nada de esfuerzo o de cansancio, y 10 cansancio extremo. Entonces, una vez que se educa al atleta o al deportista, se le explica en qué consiste el testeo y cómo es la tabla. Al final de cada entrenamiento, cada sesión, se le pregunta al deportista en forma individual qué número representó para él en exigencias de entrenamiento. Y a partir de eso uno puede por ahí conocer un poco más de cuánto significó realmente la carga para ese atleta del entrenamiento que uno hizo, si está acorde a lo que uno planificó o no. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, en Argentina la mayoría de los deportistas son amateurs, entonces quizás uno está planificando una semana de recuperación o descarga con entrenamientos bastante leves, y resulta que al final de entrenamiento el deportista califica el entrenamiento como una exigencia de 8 o 9 puntos por la carga anterior que él tenía, ¿sí? Por ahí venía muy cansado, cansada, durmiendo mal, comiendo mal, o con estrés laboral o familiar, lo que sea, y eso implica directamente en la exigencia que va a tener el entrenamiento. Y si uno no hace ningún testeo, pregunta o algo como esto, nunca se entera. Entonces, quizá nosotros pensamos que no estamos sobrecargando al atleta y, por el contrario, estamos acercándonos a un riesgo de lesión porque viene con mucha carga externa. Por otro lado, puede pasar lo contrario, que uno piensa que está haciendo un entrenamiento exigente y resulta que el atleta, cuando termina, califica el entrenamiento como una exigencia de 4 o 5 puntos. Quiere decir que podría ser mucho más. Entonces, esto es uno de los testeos o evaluaciones bastante simples que se puede hacer de muchas maneras, hasta en una planilla escrita, o utilizando el WhatsApp, o por Google Docs, o pagando alguna aplicación de estas, se puede hacer tranquilamente. No sé si hay alguna otra pregunta, Julie. No, por el momento no. Bueno, ¿quieren agregar algo más? No sé, Dani, ¿querés decir algo? No, en cuanto a lo de los testeos psicológicos que hablaban ustedes recién, hay que tener en cuenta que, digamos, si ya hablamos siempre de que la preparación física de un atleta es completamente personal, digamos, no se puede aplicar la misma fórmula a dos atletas diferentes. Imagínense, las cuestiones psicológicas son todavía más particulares de cada uno, con lo cual uno puede tener muchísimas herramientas para evaluar algunos aspectos que tienen que ver con lo emocional, pero lo más importante siempre termina siendo el ojo de quienes conocen al deportista, ¿sí? Conocer al deportista o a la deportista es la primera herramienta de potencia que tenemos para poder saber cómo va a rendir y cómo lo podemos exigir o no exigir, ¿sí? No tiene ningún sentido poner carga sobre un atleta que vino con problemas emocionales. Mejor solucionemos primero su parte emocional, porque después va a rendir mucho mejor. Entonces, a veces es una inversión de tiempo que reditúa mucho más que, actuar fríamente y solamente decir, bueno, hay que cumplir con el cronograma y hay que hacer esto y esto y esto. ¿Sí? Entonces, más allá de los test o de las evaluaciones psicológicas que uno pueda hacer, el ojo y el factor humano es importante también a nivel relación entrenador-atleta. Bien. Perfecto. Tenemos otra pregunta que surgió ahora, que bueno, dice, ¿tienen hechos estudios o solo trabajan para mejorar la técnica de los deportistas?
Bueno, estamos trabajando en eso, la verdad que este año se complicó bastante, el laboratorio de la universidad es bastante reciente, ¿sí? Lo estamos empezando a utilizar recién a fines del año pasado y este año, y teníamos muchísimos planes que lamentablemente no estamos pudiendo llevar a cabo por completo. Si nosotros hacemos investigaciones, hacemos evaluaciones y también eh, asesoramos a nivel de entrenamiento y evaluación, ¿sí? Tanto a deportistas, atletas, como a instituciones, clubes o confederaciones. Eh, la verdad que, bueno, como a todos nos está pasando, todo el tema de la pandemia nos afectó el trabajo y tuvimos que reorganizar, pero sí, hacemos investigaciones, todavía no hemos publicado nada reciente. Eh, También hacemos pruebas de investigaciones ya realizadas, ¿sí? Las volvemos por ahí realizadas en el extranjero y las tratamos de replicar en nuestro país, cosas que, investigaciones que por ahí nunca se hicieron acá y estamos empezando a hacerlas, pero bueno, como les dije, estamos un poquito con los tiempos atrasados debido a todo esto, ¿no? Bueno, les pedimos disculpas por la velocidad nuevamente, es muy difícil en poco tiempo explicar por ahí herramientas y procesos complejos, pero bueno, esperamos que les hayan servido. Como les dejamos ahí, tienen bueno, todas las redes sociales para cualquier otra duda que surja o acercamiento, contacto con nosotros que quieran tener, lo pueden hacer a través de ahí. Y agradecer nuevamente a la Confederación y a todos los que formaron parte para esta charla. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos despedimos. Adiós. Chao.